Hola nuevamente, alumnos de Contabilidad 1. Hoy vamos a avanzar en un análisis de cuentas del pasivo y de cuentas de resultado positivo y resultado negativo. Aclaramos que son las cuentas más representativas y les pedimos que accedan a la teoría tanto en los libros de textos como en el material que nosotros le ofrecemos. Recuerden que analizar una cuenta significa siempre contestar ciertas preguntas. ¿Qué tipo de cuenta es? ¿Cuándo se debita? ¿Cuándo se acredita? ¿Qué representa su saldo? Y cómo se analiza en general los componentes de esa cuenta. Iniciamos el análisis con las cuentas del pasivo, recordando nuevamente que el pasivo también se clasifica en pasivo corriente y pasivo no corriente. ¿Cuál es el criterio de clasificación? Van a ser pasivos corrientes aquellos que a la fecha del cierre del ejercicio son exigibles o serán exigibles dentro de los 12 meses contados a partir de la fecha de cierre al cual se refieren los estados contables. Fíjense en analizar bien esta frase y esta afirmación. Los pasivos no corrientes son aquellos que exceden ese tiempo de 12 meses, es decir, van a ser exigibles más allá de los 12 meses contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio. Dentro de las cuentas del pasivo, una cuenta muy representativa es la cuenta proveedores. ¿Quiénes son los proveedores? Los proveedores son a los que nosotros le compramos mercadería y le quedamos debiendo de palabra, es decir, sin documentar. Ahora bien, ¿quiénes son los acreedores? Los acreedores son aquellos a los cuales le quedamos debiendo, también de palabra, sin documentar, pero elementos que no son mercadería. Ahí está la diferencia entre proveedores y acreedores. Proveedores por mercadería, acreedores por otros elementos. Ahora, si no compramos de palabra y lo hacemos a través de la firma de un pagaré, la cuenta es documentos a pagar. Entonces, fíjense que la terminología a pagar es propia del pasivo. Por eso, vemos entonces sueldos y jornales a pagar. Es decir, es el monto que le tenemos que pagar a los empleados. Luz y agua a pagar. Es el gasto que tenemos o la cuenta que tenemos que pagar como consecuencia del suministro de estos servicios. También incorporamos internet a pagar, teléfono a pagar, etc. También vean las otras cuentas, impuestos a pagar, los tributos que tenemos que pagar al Estado. Por ejemplo, el IVA a pagar, los ingresos brutos a pagar, el impuesto a las ganancias a pagar, etc. Vamos entonces con préstamos bancarios, es decir, le quedamos debiendo a la entidad bancaria que nos favoreció con el préstamo en dinero. Ahora, si nosotros quedamos debiendo un préstamo que tiene que ver con una garantía y esa garantía es un inmueble, hablamos de hipotecas. Ahora, cuando la garantía es un vehículo, por ejemplo, un auto, prendas. Entonces, diferenciamos bien hipotecas para los inmuebles y prendas para los vehículos. Y por último, vemos anticipo de clientes. Es lo que nosotros le quedamos debiendo a nuestro cliente que nos adelanta un dinero como parte de pago y nosotros tenemos la obligación de darle la mercadería al menos hasta el monto del anticipo. Estas son algunas de las cuentas que utilizamos en pasivo. Van a ir apareciendo seguramente otras más. Cuando analizamos las cuentas de resultado positivo y resultado negativo, fíjense que una es contraposición de la otra. Hay que tener en cuenta, como en todas las cuentas de contabilidad, la terminología, es decir, la expresión. Esa expresión suena tal cual como es la cuenta. Vamos con los resultados positivos y vamos comparando con los resultados negativos. La cuenta de resultado positivo por excelencia es la cuenta ventas. Es cuando nosotros realizamos ventas de mercaderías.
Ahora, esa venta de mercadería como resultado positivo tiene su contracara con la cuenta que se llama costo de mercadería vendida, CMV, que es de resultado negativo. Ya el concepto de costo, que representa un sacrificio económico, nos da idea de que es resultado negativo. Ahora ustedes verán las cuentas que están a continuación. Por ejemplo, intereses cobrados o percibidos, resultado positivo, yo cobré intereses, mientras que intereses perdidos o pagados. Yo pagué esos intereses como consecuencia de la financiación. Bonificaciones obtenidas, resultado positivo, cuando a la empresa nos hacen un descuento por bonificación, acuérdense el concepto de bonificación, mientras que bonificaciones cedidas, cuando la empresa hace esas bonificaciones a sus clientes. Luego tenemos alquileres cobrados, resultado positivo, es cuando nosotros percibimos el concepto de alquileres, de locación, por inmuebles que son de nuestra propiedad. Y alquileres pagados, muy por el contrario, cuando nosotros erogamos o abonamos los alquileres, por ejemplo, de los locales que nosotros alquilamos. Recuerden que las cuentas tienen que estar siempre relacionadas con la actividad que desarrolla el ente. Ahora bien, fíjense las que siguen. Sobrante de caja, sobrante de mercadería. La palabra sobrante ya nos da idea de resultado positivo. Por alguna razón, luego de hacer un recuento de caja o de mercadería, nos encontramos con un exceso. La cuenta es, en general, sobrante de caja, sobrante de mercadería. Ahora, si por el contrario nos encontramos con un defecto, hablamos de faltante de caja, faltante de mercadería. El concepto de faltante es resultado negativo. A continuación, cuando nosotros tratamos la moneda extranjera y tenemos moneda extranjera en nuestro poder, ¿qué ocurre con la cotización de la moneda? La moneda puede aumentar su valor o puede disminuir su valor. Entonces, la cuenta representativa será diferencia de cotización positiva cuando aumenta el valor de la moneda y tenemos en el activo esa moneda, o diferencia de cotización negativa en el caso que disminuya el valor. Esto en un contexto muy general y particular del activo. Más adelante analizaremos estas cuentas en el contexto también del pasivo. Después tenemos descuentos obtenidos cuando a nosotros nos hacen una disminución del precio, o descuentos cedidos cuando nosotros hacemos una disminución del precio y cobramos menos. Para la lista de resultados positivos después vamos a ir agregando más cuentas y seguimos con los resultados negativos. Fíjense que hay una cuenta muy general que es de gastos varios o de gastos generales. Corresponden a pagos, a erogaciones o desembolsos de dineros habituales. Todo va a tener que ver con el criterio que tenga la empresa. Ubicamos también gastos de luz y agua, así como había en el pasivo luz y agua a pagar. Una vez que nosotros abonamos el pasivo, se convierten en un resultado negativo. ¿Por qué es un resultado negativo gastos de luz y agua, o teléfono o internet? Porque en definitiva estas erogaciones no nos garantizan una ganancia. Gastos de oficina, por ejemplo, de papelería, de librería, etc. Gastos de reparación cuando hacemos arreglos en la empresa, de mantenimiento. Honorarios cuando pagamos un servicio a un tercero, a un abogado, un contador, un técnico, un analista de sistemas. Luego tenemos sueldos y jornales, que también en el pasivo aparecían como sueldos y jornales a pagar, ahora aparece como sueldos y jornales una vez que pagamos. Aparece una cuenta también que se relaciona con los deudores que vimos en la clase anterior, deudores incobrables, que son aquellos que definitivamente no nos van a pagar a nosotros el crédito. Y será para nosotros una pérdida. Como ustedes verán, tenemos una lista de cuentas del pasivo, de resultado positivo y negativo, que son las más representativas que al principio de la registración nosotros vamos a utilizar.
En la próxima clase vamos a avanzar con registraciones en el libro diario. Tengan a mano lo desarrollado en la clase del martes pasado con Marcelo, que tiene que ver con los aumentos del debe y del haber y el movimiento de las cuentas.